Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Ya. Bienvenidos, hermanos y hermanas, en nuestro Señor Jesucristo, a este su programa familiar de Casa de Bendición, que en un espacio que Radio Costa Rica nos brinda con mucho agrado. Somos Amelia y Emilia Guevara y nos sentimos sumamente bendecidas de compartir con ustedes estos momentos preciosos de oración. Mis queridos hermanos, no duden en buscarnos si necesitan algún consejo, si tienen algún problema, si tienen alguna inquietud, alguna necesidad. Estamos dispuestos a servirles y a brindarles lo que ustedes necesitan. Todos necesitamos de que alguien nos escuche de nuestras preocupaciones y estamos gustosos de recibir sus llamadas al teléfono 2253-1317 o al WhatsApp 83-18-63-61 de Casa de Bendición. También nos reunimos todas las noches a través del Zoom para compartir y para analizar la palabra del Señor y su mensaje. Y para los que son cordialmente invitados y muy bien recibidos. Así que anoten este teléfono 83-18-63-61 si están interesados en participar o si bien tienen alguna inquietud. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que hoy el Señor nos quiere decir. Vamos a alabarlo, bendecirlo y darle gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en este momento. Bendito y alabado seas. Bendito y glorificado seas, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Ilumina nuestra mente para que nuestros labios comuniquen lo que tú quieres decir a nuestros oyentes. Abre sus oídos y quita las vendas que obstruyan este mensaje. Amén. Nuestro tema de hoy es Jesús sana al sirviente de un soldado romano, al siervo de un centurión. Y para esto nos vamos a basar en la palabra Mateo 8, del 5 al 10, que dice así: Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús,
se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y pasando al versículo 13, dice así: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado y en aquella misma hora. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria, Señor. Vemos que decía, entrando Jesús en Cafarnaúm. Vemos a Jesús que entra a Cafarnaúm. Cafarnaúm era un antiguo poblado pesquero ubicado en la antigua Galilea, en Israel, a orillas del mar de Galilea, también llamado Lago de Tiberíades o Genezaret. Cafarnaúm es conocida por los cristianos como la ciudad de Jesús. Fue uno de los lugares elegidos por Jesús para transmitir su mensaje y realizar algunos de sus milagros. Se encuentra aquí en este puntito rojo, al margen noroeste del lago. La llanura de Genezaret. Vean, aquí está la casa de Pedro. Las ruinas de la casa de Pedro. Encima hicieron una sinagoga. Aquí está la llanura. La llanura. Esta es Galilea. Aquí está Nazaret, el monte Tabor, que se encuentra a 588 metros de altura sobre la llanura. Al sur está ubicada Nazaret, la vemos aquí, al sur del mar de Galilea, que es un lago, ¿verdad? En la población de Nazaret vivió Jesús hasta el momento de iniciar su ministerio terrenal. En esta llanura. Sí, es importante mencionar que esta llanura de Genezaret, Emi, era una región multicultural y multiétnica. Había muchas culturas y muchas etnias, debido a la frecuencia de caravanas que pasaban de camino de Damasco a Cesarea de Filipo. Entonces había también muchas creencias y mucha diversidad de credo en esos lugares, en ese lugar. Y es justamente ahí donde vemos que Jesús llegó, dejando, como dice en Mateo 4:13, dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Jesús se había criado en Nazaret y escogió como hogar nada menos que Cafarnaúm, un lugar que era multicultural y multiétnico. Y realmente que se encontraba en la frontera con Bethsaida. Exacto. Y ahí se ubicaba un servicio de aduanas y una guarnición militar romana. Es muy importante destacar eso. En Cafarnaúm había presencia de militares romanos. Los pobladores de Galilea eran judíos rodeados por pueblos paganos. Debido a esto estaban más abiertos a otras culturas y costumbres. Galilea es una tierra judía, pero de judíos, podríamos decirlo así, de segunda categoría. El judío de esta zona era de un espíritu menos religioso que los de Judea en cuanto a la observancia de la ley. Por lo que los judíos, los galileos, no eran bien vistos por los judíos radicales, debido a que se habían mezclado por años con descendientes extranjeros no pertenecientes a la religión judía. Por lo tanto, los judíos fervientes llamaban a la región como la Galilea de los gentiles. Qué interesante, ¿verdad? Que Jesús y algunos de
de sus discípulos eran de Galilea, como Juan, como Andrés, como Pedro, como Santiago y como Mateo, de esta Galilea de los gentiles. Sí. Bueno, en Mateo 4, 12, 15, vemos que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Él andaba por las afueras. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Este es el Jordán. Sí, que era la Galilea de los gentiles. Vean cómo Esta está escrito en la palabra. De los gentiles. Ajá. Sí, porque los judíos de la región de Judea, por ser más legalistas, los de Judea, por ser más legalistas, consideraban a los judíos de Galilea, como lo dijiste antes, como semipaganos, como menos. Y debido a esto, los religiosos escribas y los fariseos y saduceos repudiaron a Jesús y a sus discípulos porque venían de Galilea. Vean qué interesante. De un lugar que era multiétnico y multireligioso. Este pasaje, definitivamente de Mateo 8, es de gran belleza, ¿verdad? Sí. Normalmente lo conocemos como el siervo del centurión, pero el siervo realmente no tiene tanta importancia en la narración, no sabemos, ni siquiera se dice el nombre. El siervo sobre el que se hace el milagro, no se dice más nada. Entonces, definitivamente debería llamarse el patrón del siervo, ¿no? Porque es impresionante. Ok. Nos encontramos ante una escena que sucede en Cafarnaúm, ¿verdad? Señalar esto significa porque gran parte del mensaje de Jesús se desarrolla en esta zona geográfica. Lo que no es por casualidad, porque es una clara opción personal del Señor por los vistos por sobre el hombro, por los insignificantes. Esto se hace aún más patente si tenemos en cuenta que es el mismo Jesús, un Galileo. Dios mismo se encarna entre los de menor rango. Él se hace uno de tantos. Esta es la preferencia de Dios que se manifiesta en la Biblia. Se hace uno más de los judíos. Cuando entra a Cafarnaúm, se encuentra un centurión que tenía un sirviente enfermo, ¿verdad? Vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Este centurión, como podemos ver, era un oficial de las tropas romanas que estaba al frente de sus soldados. No debemos olvidar que los judíos no simpatizaban con los romanos, ni con los paganos, ni con todos los que se relacionaban con ellos, por estar sometidos al imperio romano. Sin embargo, el Evangelio de Lucas nos presenta a un centurión que se relaciona con el pueblo judío. En el Evangelio de Lucas, esta misma situación del que el centurión pide a Jesús, dice así: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos, los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Como podemos ver, él tenía amistad con este tipo de judíos de Galilea. Y en el Evangelio de Lucas dice que envió a los grupos de los ancianos para que, como para que convencieran a Jesús de que él
de que él era amigo, de que él era buena gente y de que hasta les había edificado una sinagoga. Sí. Bueno, la riqueza de la enseñanza del pasaje es que precisamente este pagano que habita un pueblo de insignificantes, quien dará señales de una fe que asombra al mismo Jesús. Notemos algo muy importante: el centurión no pide para él, sino para un siervo. Más claro, este habitante de la Galilea de los paganos pide por un subordinado y un enfermo grave. El episodio que tanto Mateo como Lucas nos presenta es un himno a la fe de un centurión en el poder salvador de Jesús. Vean la belleza. No leemos nada acerca de la fe del pueblo de Israel, pero sí de la gran fe de un romano, de un pagano, de un no creyente. Cuando el centurión oye acerca de Jesús, tanto sobre su enseñanza como de sus milagros, y reconoce en Jesús una autoridad superior, se decide a pedir por la salud de su siervo moribundo. Sí, es que es increíble cómo busca a Jesús para salvar a su siervo. O sea, en este momento, él se ha hecho servidor de su siervo y ha roto con los prejuicios para acercarse con humildad a un judío. Estamos hablando de un romano, de un centurión, de una persona que tiene un puesto militar importante dentro del ejército romano. Está pidiéndole a Jesús, está intercediendo ante Jesús por su siervo. Vean qué humildad. Y se está acercando a un judío que los romanos veían como menos. Entonces, que también, que bien podría ser el caso que lo podría despreciar, pero él sabe que puede ayudar a su empleado. Y no solo eso, sino que confía tanto en su poder que no requiere siquiera que entre a su casa. Le dice y está seguro que con su palabra, con solo una palabra, basta para sanar a su empleado. Es impactante cómo vemos una persona romana con otro credo, con otros dioses, pagano, como lo podíamos considerar, está buscando a un judío para que ayude a su siervo, que también vemos un acto de humildad increíble en este centurión. Pero, qué belleza. Tenemos que entenderlo bien, definitivamente. El centurión estaba reconociendo la dignidad y la grandeza del Señor Jesús. Y simple y sencillamente por lo que él ha escuchado decir del Mesías. Él está convencido que es realmente el enviado de Dios. Que el motor de todo lo que pasa en este texto sea el siervo anónimo, es algo de mucha importancia. De él nada sabemos, solo está muy clara la inminencia de su muerte porque está muy mal. A Jesús le conmueve ese dolor, pero, lo que más lo conmueve es la preocupación de su patrón, porque ese es el tipo de amor que él demanda, él nos demanda, un amor oblativo de entrega. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es entender este amor. Es ver al prójimo con amor, al sucio con respeto, al hambriento con compasión, al necio con ternura, al egoísta con humildad, al tirano con bondad. Es increíble este llamado que nos hace esta palabra a nosotros, porque vemos cómo el centurión intercede por su sirviente, una persona que es anónima para nosotros, y ver cómo Jesús se enternece con la actitud de este centurión y con la fe de este centurión.
¿Cuántas veces no nos encontramos en la calle a un indigente, como dijo Emilia antes, a un borrachito, a un drogadicto, a un necesitado, y no hemos pedido al Señor que interceda por él? Vean el poder de la oración, el poder de la intercesión, y con amor y con fe, teniendo la seguridad de que el Señor, en ese momento que uno está viendo a esa persona en la calle tirado en el suelo, y le está pidiendo a Él que lo sane, que lo guíe, que lo cure, que lo llene con su Santo Espíritu, el Señor se está enterneciendo por Él y también por uno, porque también nos está bendiciendo a nosotros. Amén. Definitivamente, este centurión estaba reconociendo la dignidad y la grandeza del Señor por lo que él había escuchado decir del Mesías. Él está convencido de que es realmente el enviado de Dios. Un gentil, un Mateo centurión. 8:7, Jesús le dijo, ve lo que le contestó, yo iré y le sanaré. ¡Qué belleza! Qué belleza, qué belleza. Y ¿Cómo atendió a lo que el centurión le dijo? el amor de Dios, vean el amor de Dios. Sí, definitivamente. Definitivamente. Es difícil ver al prójimo, ¿verdad? Con ese amor. Definitivamente tenemos que pedirle ese amor al Señor para que podamos también parecernos a este centurión. Sí, interceder, como decías vos, qué lindo. Ujú. Decirle al Señor, Señor, te pido, di una palabra. Qué belleza. Bueno, en el versículo 6 de Lucas leemos, Señor, en griego es curie, como no te incomodes, le contesta él. Significa más o menos Señor o amo. Ve qué humildad con la que le dice el centurión, se dirige a Jesús. Le dice Kurik. Kurik Ujú. en hebreo quiere decir más o menos Señor o amo. Pero aquí es casi seguro que se refiere al señorío que tiene Jesús. O sea, ya él lo está tratando con respeto, con solo lo que ha oído hablar del Señor. Qué impresionante la autoridad que reconoce él en Jesús, Sí, ¿verdad? sí, el Señor En es el Mateo Señor. 8:8, ve lo que dice. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Es increíble. Este centurión disfruta de poder y disfruta de un lugar prominente en la comunidad. Y ahí pertenece al ejército romano, pero se acerca a Jesús con humildad y le dice, no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno. El centurión no se siente digno de tener a Jesús bajo su techo. Y también entiende lo que los judíos creían anteriormente, que si entra en la casa de un pagano o de un gentil, se contaminaría, sería impuro. Y entonces le dice que él no es digno de que entre en su casa, pero que una palabra y mi criado sanará. Se necesita fe para creer que el toque de Jesús tiene el poder de sanar, pero se necesita aún más fe para creer que simplemente una palabra es capaz de sanar a la distancia. El centurión cree en el poder de la palabra de Jesús. Le dice, di la palabra y mi criado será sano y mi criado sanará. Pero ¿cómo sabía este hombre que para Jesús de Nazaret el hablar era todo lo que necesitaba para que algo sucediera?
Porque en el versículo 9 de Mateo 8 podemos leer que dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, él sabía lo que era actuar con autoridad y sabía que Cristo tenía también autoridad. Y notemos que él dice, porque yo también. Él dice la palabra También. también, que llama la atención a la Llama la autoridad. atención, claro, llama la atención a la autoridad de Jesús. El Exacto. centurión se refiere a su propia autoridad, pero solo para explicar por qué comprende la autoridad de Jesús. El centurión entiende la autoridad ya que funciona bajo la autoridad del emperador. Su autoridad es extensión de la autoridad del emperador. Por virtud de la autoridad concedida sobre él por parte del emperador, tiene autoridad para dar órdenes y esperar que se cumplan. Pero a él no le importa más que para ejemplarizar por qué entiende que Jesús tiene más autoridad. A él no le interesa demostrar en estas palabras su propio poder. A él lo que le interesa es explicar la confianza que tiene en Jesús y en que Jesús va a poder decir la palabra que sane a su siervo. Como un hombre acostumbrado a la autoridad del centurión, reconoce a Jesús como un hombre de autoridad de Dios, autoridad aún sobre la enfermedad, aún a larga distancia. Vean que no estaban en la casa, no estaba en la casa. El siervo se sanó a lo lejos, no estaban con él. Es increíble. La fe del centurión es modelo para nosotros. Él reconoce y respeta a Jesús como diferente. A él, romano, le basta creer en Jesús, un judío, para que el milagro se lleve a cabo. Muchas veces nosotros no nos basta, no buscamos seguridades en lo que vemos y tocamos. El Evangelio de Lucas nos enfatiza la autoridad de Jesús. Habla con autoridad. Jesús habla con autoridad, exacto. Lucas dice, 4:32. y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y la gente comenta con asombro su autoridad sobre espíritus inmundos. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder mandar a los espíritus inmundos y salen? Esto se encuentra en Lucas 4:36. Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados. Lucas 5:24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Les da a los 12 virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les da a los discípulos potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y promete, nada os dañará. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Les da a los discípulos La potestad. la potestad. Sus enemigos preguntan, dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta potestad? Lucas 22. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Pero Jesús rehúsa decirles, Lucas 28. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, volvamos a Mateo 8:10. Y también se encuentra en Lucas 7:9. Ajá. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué lindo. ¿Qué tipo de fe tenía el cinturón? ¿Qué tipo de fe? Me gustaría tener una fuerte confianza en que Dios hará todas las cosas bien. Bueno, pues hablemos con el Señor acerca de nuestra confianza en Él y qué es lo que fortalece nuestra fe y qué es también lo que la debilita. Y tengamos por seguro que en oración el Señor nos revela qué podría fortalecer nuestra fe. Obviamente leer la palabra y conocerlo cada vez más a Él, y también qué debilita nuestra fe. Sí, cómo debemos de veras orar y pedirle al Señor de veras esa fe de creer que todo lo puede. Dejémonos encontrar por Él. Es Él quien entra en nosotros. Es Él el que vuelve a hacer todo de nuevo. Lo hace todo nuevo. Rehace nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro camino. Él nos hace dignos. Nosotros estamos en camino con fe, con la fe de este centurión para encontrar al Señor y sobre todo para dejar que Jesús nos encuentre, para dejarnos encontrar por Él. Dejémonos encontrar por Él. Necesitamos abrir nuestro corazón. Abrámosle el corazón para que Él nos encuentre, para que Él me encuentre. Y me diga aquello que Él quiere decirme, que no es siempre aquello que yo quiero que me diga. Él es Señor, Él es mi Señor. Él me dirá lo que tiene para mí, porque Él nos está viendo, nos ve cara a cara, nos ve a los ojos, sus ojos están sobre nosotros, porque su amor no es un amor abstracto, es un amor real, concreto. Dejémonos encontrar por el Señor. Es precisamente esto. Dejémonos amar por el Señor. Dejémonos amar por Él. Entreguémonos a Él. Abramos nuestro corazón. El amor y la preocupación por su esclavo de parte de este soldado dignifica y santifica no solo a su esclavo, sino que a todos nosotros, ese amor y esa preocupación. ¿Qué podemos hacer nosotros para promover justicia para aquellos que hoy la necesitan? Señor, golpeas y llamas diariamente a la puerta de mi corazón. Me invitas a ver el mundo y sus necesidades con tus ojos. Limpia, Señor, los aposentos de mi corazón para que pueda ser libre, para llegar a los otros sin discriminar, como vos lo hiciste. Señor,
Estabas tratando con un hombre de poder y autoridad. Los centuriones eran la columna vertebral del ejército de Roma. La ley les enseñaba que los esclavos eran como herramientas, sin derechos, de ser usados y descartados. Si se quebraban o envejecían, los tiraban, los dejaban a un lado. Vos viste algo diferente y extraordinario en este hombre. No solamente poder, no solo compasión o justicia, sino que fe. El centurión percibió que estaba tratando con una autoridad superior. Señor, no soy digno, le dijo. Pidamos en este día que el Señor nos regale la fe de este centurión y que en nuestra vida cotidiana siempre esté el Señor presente. Y siempre nos preguntemos, ¿le creo a Dios? También vemos en este evangelio la capacidad que tiene la fe. En el caso del centurión romano, tuvo tanta fe en que Jesús curaría a su criado que con solo expresar sus palabras sinceras, llenas de esperanza, Jesús queda admirado por esa fe de este hombre, por esta fe increíble. E inmediatamente el criado queda sano. Pero ¿qué fue lo que sanó realmente a este criado? La fe de su patrón. Si Jesús no hubiera encontrado fe, tal vez no hubiera actuado. Sin necesidad de que Jesús entrara en su casa a ver. ¿Qué nos dice Dios en el texto? Dios nos deja ver que Jesús reconoce el poder que tiene la fe y demuestra que en el centurión, el poder curativo y milagroso está en el tamaño de nuestra fe. El tamaño de nuestra fe depende de buscarlo, de dejarnos encontrar por Él. Es importante, de dejarnos buscar con Él que la actitud que tengamos, ¿verdad? Por supuesto. Tengamos actitudes humildes y llenas de fe, como el caso del centurión. Y así de esta manera veremos milagros realizarse en nuestro alrededor, veremos maravillas que quizás con otras actitudes en nuestra vida no nos permitiríamos ver. Y dejarle a Él que tome el control. Ve que Él se entrega y hace lo que Él le dice. ¿Cómo decirte? Es la humildad de entender que nosotros necesitamos del Señor, que necesitamos que nos instruya, que nos guíe, que confiamos en Él plenamente, que lo que nos suceda depende de Él nada más. Sí, definitivamente la fe y la humildad son la combinación perfecta para que Dios otorgue sus más hermosas gracias y que la gente les pide. O sea, ser humilde y tener fe es lo básico para llegar al Señor. Fe, y veremos maravillas. Con eso veremos maravillas y milagros. Y nos sorprenderá, el Señor nos sorprenderá. Definitivamente. Fe, porque el cinturón, vemos aquí de fácil, el cinturón creyó con todo su corazón que Jesús podía curar a su siervo. No dudó del poder de Jesús en su corazón, porque de otra manera no hubiera podido arrancar de su divina misericordia esta gracia, si no hubiera tenido fe. Humildad, porque siendo centurión y romano, que tenían en ese tiempo al pueblo judío dominado, no le ordenó a Jesús que fuera a curarlo, como si fuera una persona de menor rango. No se lo ordenó. Todo lo contrario, se humilló delante de él y despojándose de su condición de dominador de las gentes, reconoció su condición de hombre necesitado
de Él, de Dios, de Jesús. Sí, esa combinación fe y humildad son fundamentales en nuestra vida. Pidámosle al Señor de veras que esa humildad, esa compasión, esa ternura, ese respeto, esa bondad para con mi familia, para los que me rodean. Señor, te pido perdón por mi soberbia, por mi prepotencia, mi desobediencia. Perdón, Señor, por favor. Señor, te lo suplico desde lo más profundo de mi corazón. Señor, haz mi corazón semejante al vuestro. Sí, Señor. Señor. Señor, gracias por demostrarme lo que el tamaño de mi fe puede llegar a significar. Lo que puedo llegar a lograr con ella, con esa fe. Hoy te pido, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para que de tal modo que pueda ver las cosas desde un punto de vista diferente. Que pueda apreciar las maravillas que puedes hacer por mí y en mí. Y que las vea con certeza de que así será. Confío en tu poder, Señor. Quiero descubrir qué tanta es la fe que tengo en Jesús, mi Señor. Quiero creer en Él de tal manera que cada día aumente más y más mi fe para lograr ver con humildad su gran accionar en mí y a mi alrededor. Dios mío, te pido me concedas la gracia de iniciar esta oración con la fe del oficial romano. Sí, Señor. Deseo mejorar mi estilo de vida porque he tomado la decisión y tengo la confianza de que con tu ayuda puedo llegar a ser un auténtico testigo de tu amor. Señor, te pedimos humildemente, aumentanos la fe. Aumenta mi fe para poder unirme a ti, Señor. Te confío, Señor, mi vida. Te confío, Señor, mi ser, todo mi ser. Señor, te confío todo lo que tengo, todo lo que soy, Señor. Confío, Señor, en que esta necesidad que tengo en este momento está en tus manos y que una palabra tuya bastará. Confía al Señor esa situación por la que estás pasando. Confía al Señor algo que necesitas. Confía al Señor este momento difícil. Confía al Señor esa enfermedad. Confía al Señor tu persona. Confíale tu ser, tu sentir, tu vivir, tu existir. Confíale todo. Entrégate. Entrégale todo. Entrega todo. Decirle, me rindo, Señor. Haz de mí lo que quieras. Sos, Señor, mi amparo, mi refugio, en quien yo pongo mi confianza, mi alcázar, mi castillo, mi tienda. Confiemos al Señor nuestra familia, confiémosle al Señor nuestros hermanos,
nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros sacerdotes, nuestros obispos, nuestros pastores, nuestros gobernantes, las autoridades. Confiémosle al Señor nuestra casa, nuestro barrio, nuestro país, nuestro mundo, y digámosle al Señor: cuida a estos que son tuyos. Cuídalos, Señor, cuídalos, Señor. Señor, yo confío, tengo confianza en tu poder, Señor. También confío en tu ternura y en tu amor de Padre. Gracias, Señor. Desde lo más profundo de mi corazón, me siento segura de que tú, Señor, nunca me vas a decepcionar, nunca me vas a desamparar. Siempre estás, siempre fiel, siempre presente. La tribulación nos hace sufrir, pero al confiarse al Señor de la esperanza, el Señor nos da la esperanza. Y de ahí surge la tercera palabra. De la esperanza surge la paz. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Amén. Y amén. Recordemos Lucas 17:5. Siempre que dudemos, siempre que estemos en tribulación, Lucas 17:5. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.